Y ahora vamos a hablar justamente de Roberto Llones. Acá tengo el libro en mis manos de Fernanda Muslera. Ella es periodista, es dramaturga y uniendo sus pasiones, sus trabajos, es que sale este libro. También, bueno, autora del libro de la Comedia Nacional. Sí. Otra unión de tus pasiones como dramaturga, como periodista. Así que ahora tenemos el lujo, que ya están todas las librerías con esta tapa, esta foto que es increíble, sí. Te digo. Este ícono, ¿no?, de la actuación en nuestro país. Bueno, contanos un poco sobre esta biografía. Primero, que ya leyendo el comienzo, habla de tu agradecimiento a que te diera la posibilidad de empezar a escribir este libro. Claro. Bueno, muchas gracias por recibirme. Bueno, el libro surgió, sí, de un encuentro que nosotros tuvimos. En realidad nos conocimos en el año 2015, cuando yo trabajaba como periodista en El Observador y fui a ver La memoria de Borges. Y bueno, me quedé como totalmente impactada por su actuación. Era como una transmutación lo que se daba en el escenario, pocas veces visto por mí en teatro realmente. Y bueno, a partir de ahí le hice una entrevista y bueno, pasaron los años, yo estaba escribiendo el libro de la Comedia Nacional y le hago otra entrevista porque él fue parte del elenco. Claro. Y tuvo como una particularidad, que él ganó el concurso en 1976 y por la dictadura no lo dejaron asumir, asumió 8 años después. Bueno, entonces le hice la entrevista y ahí él me ofreció si yo quería escribir una biografía sobre él. ¿Él mismo te ofrece? Él fue el que me ofreció. Qué privilegio. Claro, además, y además en ese momento el libro de la comedia, que después funcionó bien y todo, no había salido todavía. Claro. Yo estaba no sabía el resultado. Claro, yo estaba haciendo la investigación, pero siempre tuvimos como una muy buena conexión humana entre nosotros dos, creo. Y bueno, y de ahí entonces yo dije, bueno, sí, pero espérame que termine el libro de la comedia, porque además, bueno, era un libro como muy grande, de 800 páginas, era como mucho trabajo. Bueno, una vez que salió el libro, entonces empecé a entrevistarlo y nos juntamos muchas veces en su apartamento de Positos, como 20 veces. Cuando todavía estaba, claro. Cuando todavía estaba acá. Porque está en Punta del Este ahora. Está en Punta del Este. Muchos años en el Prado, nace en el Prado, luego se muda a Positos y ahora está en Maldonado. Está bien, está disfrutando otra etapa de la vida. Claro, bueno, sí, más en su infancia y juventud. Vivió en el Prado, pues vivió por otros sitios, ¿no? También se exilió en Argentina. Sí, claro. Tiene una vida de película. Bueno, y cuestión es que ahí empezamos a hacer estas entrevistas que eran muy largas y hablábamos de todo porque Roberto es como, bueno, es un excelente orador y además te salta de un tema al otro sin parar y su vida es como muy apasionante. Además, qué interesante cuando es un actor quien te está contando sus propias anécdotas, porque hay algo de interpretación también, me imagino, que aparece ahí, ¿no? Claro, aparte, él es como un seductor de la palabra, ¿no? Y también la forma en la que él cuenta su vida es apasionante. Y no solo por la parte actoral y artística que él cuenta con mucho detalle, sino también por todo lo que tiene que ver con su parte política y mística, ¿no? Claro. Y entonces eso creo que creo que este libro reconstruye a Roberto en todas sus facetas, no solo en la faceta que todos conocemos más, en la que fue y es, creo, uno de los grandes actores de este país, sino también en toda su parte política, que es lo que yo, porque él fue miembro de Tupamaros, estuvo preso en Punta Carretas, después se fue al exilio, ¿no? Tuvo como toda una implicancia es muy interesante. De hecho, el capítulo más largo y donde creo que hay como cuestiones como muy interesantes es en el que habla del MLN y de la cárcel y todo esto. Y después también su parte mística, que comienza un poco en 1973, cuando ya en el exilio en Argentina conoce a Borges en una conferencia sobre la cábala judía, y ahí empieza como todo su interés por el misticismo, que él además lo entronca de una forma muy interesante con el arte dramático. Claro. Él tuvo una educación católica, ¿no? Sí, él se crió en el Prado, en una familia, católica, aunque no era que le impusieran el Claro, pero fue un colegio... Sí, fue a Los Palotinos, después fue en Sagrada Familia, por ejemplo. Y sí, tiene como... Y él, digamos, cuando vos lo escuchás, él ya no se reconoce, digamos, como católico, pero tiene como una influencia muy grande del cristianismo en general. Por ejemplo, la figura de San Francisco de Asís es como muy importante para él. Y él hace como un sincretismo muy interesante, como de un montón de pensamientos y bueno, y tiene como una visión mística. También el libro habla, por ejemplo, de la masonería, que él es parte de la masonería.
Y lo que me parece interesante es que es al principio decía, ¿cómo escribo esto? Porque él es tan variado. Claro, ¿cómo estructurar? Claro, por dónde voy, ¿no? Claro. Que, perdóname que te cortaba, antes estábamos viendo unas imágenes de él en El Pensador, en Telecataplum también, algo muy emblemático que uno lo identifica también con su carrera, ¿no? Claro, también hablamos de eso, hablamos del club, de Telecataplum, de hecho habla del Pensador y de lo que le costaba filmar. Claro. El Pensador estamos hablando de que él estaba desnudo en otro tiempo de la televisión. Fue uno de los primeros, te digo, que de los únicos desnudos en la televisión uruguaya. Eso es lo que él me decía, que él cree que, no sé si fue el primero o por lo menos fue el único. El primero o el único, te digo, Totalmente. no recuerdo. Bueno, y además habría con que lo que ponerse a investigar, pero... Claro, con lo que él decía, además, ¿no? Claro, que iba más allá de lo que uno veía. Para ese momento también tiene que haber sido no fácil como correrse de esa barrera y poder animarse a hacer una cosa así actoralmente. Y además, como podía pasar, es de esos actores que son tan completos que puede pasar de hacer televisión y hacer humor y hacer lo que quieras, hacer como el drama más profundo que se te pueda imaginar, o eso de transmutarse en Borges, o de hacer Rompiendo Códigos, que fue como una de sus obras más importantes, donde interpretaba a Alan Turing, que después hizo la película sobre él y entonces es más conocido, pero y nada, y entonces lo que decía es que lo estructuré como es como si hablara él. Perfecto. O sea, si bien está reconstruido a partir de un trabajo periodístico, donde no es que él me habló todo así tal cual, lo que hice yo fue como uniendo como esas piezas del rompecabezas, ordenándolo y armándolo, y que sea él el que te cuenta su historia, porque también no solamente es apasionante su vida, sino es apasionante la forma en la que cuenta su vida, ¿no? Esta cosa que somos también de la reconstrucción. Claro, es reconstruir lo que nosotros, verlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Ver cómo ha transcurrido estos 80 años, ¿no? 80 años, sí, cumplió en enero 80 años, y entonces me parecía que era como el momento justo para que tuviera que salir este libro, porque me parece importante reconocer a las grandes figuras de la cultura uruguaya. Cuando hice el libro de la comedia me parecía lo mismo, que era necesario que en un arte efímero como es el teatro, donde toda la gloria está ahí en el escenario, la comedia es eso, que quede algo, ¿no? De eso en papel. Tal cual. ¿Y cómo es su presente, si tuvieses que sacar una foto del presente? Porque en apariciones televisivas yo creo que hace 4 años que no lo hemos visto, alguna que otra cosa en prensa escrita, pero por eso también la importancia de tener, porque hay algo que refleja su presente, como es en Punta del Este, rodeado de plantas y familia un poco, ¿no? De verde. De verde. Sí. No, y es una existencia bastante zen, calculo yo, creo yo la que tiene ahora, porque él es una vida tranquila, digamos, de contemplación, de lectura. Él es un gran lector y, por ejemplo, en todos estos temas más místicos, él lee constantemente, él puede estar, no sé, días y días traduciendo un texto del sánscrito, o sea, investigando, o sea, es creo que en una el cabeza libro, que no para. Sí, claro. ¿No? También. Y también tiene 3 hijos, pero están en lugares distintos. Hay uno que sí vive en Maldonado y entonces ahora se ve más con este hijo, pero una vida... Claro, está más cerquita. Está más cerquita, claro. Tiene otro en Montevideo y una hija en Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿Y existe posibilidad o alguna vez habló de alguna vuelta al escenario de su parte o...? Bueno, por ahora no está con mucho interés. Me imagino, no, pero viste que a veces pasa. Bueno, claro, y a ahí veces depende de cada uno, sin duda alguno. Claro. Por ahora no, él lo que tenía ganas es como de dejar como en este libro como un documento de su vida, un libro en el que, además de que para que todo el mundo lo conozca más desde otro lugar, claro. Sí, y más en profundidad, ¿no? Porque es eso, lo que yo creo es que el libro termina transmitiendo la imagen de una persona que es un libre pensador y que también piensa desde un lugar a veces no convencional. A veces la gente puede tener determinada imagen de Roberto o a veces nos hacemos, ¿no? Como construimos a veces estereotipos, lo que sea, y creo que él habla desde un lugar no muy usual, por ejemplo, desde un lugar, qué sé yo, antimaterialista, ¿no? Desde un lugar como más espiritual, pero no en un sentido religioso, sino en un sentido como más amplio. Y además es muy interesante cómo une como esos conceptos, esos pensamientos a su existencia, ¿no? Cómo lo vincula. Yo creo que como pensador es muy interesante y a mí como persona y como periodista, él sin duda me ha aportado muchísimo. Muy interesante eso. Recién también en un pasaje que leía se definía como rebelde en su adolescencia también. Y creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Como sigue siendo rebelde aún al día de hoy, en esa mirada que decís tú, en esa otra forma de pensar, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Creo que siempre fue un rebelde. Él lo contaba desde que cuando iba a la Sagrada Familia y lo mandaban a lo que llamaba la sexta hora, claro, que era cuando te portabas mal te mandaban ahí, hasta toda su rebeldía ya más de joven, ¿no? Y creo que sí, es como un poco antisistema, claro, en este momento. Y además lo interesante también es que, bueno, Jones nunca tuvo muchos pelos en la lengua para decir lo que piensa, y creo que en este libro menos y puede ir eso, mucho más profundo al tocarse en profundidad muchos temas, ¿no? De hecho, este libro desde ayer ya está en todas las librerías y el lanzamiento es el próximo 28 Sí, lo vamos a hacer el 28 de julio en la Sala Baferreira a las 19 horas el lanzamiento. Quiero decir que además cuenta con unos prólogos hermosos. Hay un prólogo de Alfonso Leza, donde él además me ayudó en toda la reconstrucción de la historia reciente, y creo que es muy interesante el prólogo de Alfonso. Y después hay un monólogo teatral escrito por las 3 directoras del Instituto de Actuación de Montevideo, Marisa Bentancur, María Mendive y Gabriela Iribarren, donde también hablan ya más de la figura más artística de Roberto. Claro. Porque hay un concepto con el que juega todo el libro, y es esta idea del hombre múltiple y de la multiplicidad de yoes, digamos, que tiene cada persona, ¿no? Que así como él encarnó muchos personajes, diversas subjetividades, él también encarnó en su vida diversos papeles, todos. Claro, todos lo hacemos, obvio, claro. Y entonces en esa multiplicidad, en esa confederación de almas, como dice el libro de Antonio Tabucchi y sostiene Pereira, es que está, digamos, reflejada toda esa multiplicidad de Roberto en este libro. Que sin duda alguna lo recomendamos a todos en todas las librerías, como bien decía Fernanda, y el 28 el gran lanzamiento. ¿Va a venir Roberto al lanzamiento? Sí, va a venir Roberto, va a estar Alfonso y va a hablar María Mendive también en representación de las directoras del IAM, y bueno, el editorial Planeta, que es la que está publicando este libro, y nada, y creo que va a ser muy emocionante porque ya me están diciendo gente que ha actuado con él o que lo quiere, claro, porque su espectro también es muy amplio. Tal cual, es muy amplio y bueno, nada. Y quieren estar presentes también allí en ese momento, que sin duda alguna ha marcado la vida de grandes compañeros también, Roberto, porque como bien decía Fernanda, ha trabajado con innumerables artistas, así que... Sí, y el libro también reconstruye la voz de algunos de ellos. Digo que además de las entrevistas, de la reconstrucción de Roberto, aparece hablando, por ejemplo, de Nevi, Pepe Vázquez, Daniel Hendler, Victoria Rodríguez, mucha gente que ha trabajado con Álvaro Unchaín, mucha gente que ha trabajado con Roberto, aparece ahí, que yo lo mando las notas al pie. Mi voz y la voz de los demás aparecen en las notas al pie para no interrumpir el discurso de Roberto, ¿no? Fernanda, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sin duda alguna, además cuando hablas del libro, cuando contás, se ilumina la mirada. Es como un trabajo del cual uno sin duda alguna ha disfrutado, así que para el lector lo vamos a estar disfrutando también, ¿eh? Bueno, y una última cosita que quería decir, que creo que no dije, que en esto que decían de la unión del periodismo y la dramaturgia, yo creo que el libro es como si fuera en cierta manera como un gran monólogo teatral, ¿no? Como un gran monólogo de Roberto. Y entonces, más allá de que el tema, digamos, del libro, el interés periodístico sea un actor, la forma en la que está escrito el libro, que yo por lo menos intenté, es que también tuviera algo de teatro, que cuando vos estás leyendo el libro también sientas que estás un poco en el teatro. Que estás ahí en la sala. Mirá, ¿por qué no un proyecto futuro de tener este texto, algunos fragmentos en teatro también? Y bueno, se lo convencemos. Sí, claro. resulta interesante. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo cuando lo leyó, cuando le contaste? Sí, le encantó, por suerte. No, sí, claro que él ya lo leyó. Para mí era importante que él lo leyera antes de que saliera. Y le encantó, y de hecho lo que le gustó mucho es el procedimiento. ¿Cómo lo resolviste? Claro, el procedimiento de que es él el que habla, pero a la vez es como soy yo la que lo arma periodísticamente, ¿no? Así que quedó contento. Qué bien que estuvo entonces en ese día en hacerte justamente esta propuesta para que seas tú la que escribiese su libro, Fernanda. Bueno, cuando lo conocí me dijo, fue una linda causalidad conocerte. Claro. Y yo digo, bueno, mirá las causalidades, ¿a dónde te llevan a veces, no? Mirá, acá, al libro de Roberto Jones, entonces, de Fernanda Muslera. Fernanda, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Todos a mí ya me quedé intrigadísima. Ya a la librería, vamos corriendo. Gracias, Fernanda. Gracias. Un placer.